mi hipótesis es que no fue calmado en sus impulsos más primarios, más violentos de niño, porque parecería que él no solo actuó impulsivamente, sino que planificó la muerte. Él planifica cuando le ponen una multa o le dicen que va a salir y lo frustran, porque él ya se había preparado para seguir trabajando. Claro que uno dice, ¿y por qué no sacó licencia para trabajar? Es verdad, pero también es verdad que cuántos en este país trabajan sin licencia. Entonces tampoco es un crimen terrible, pero él ya traía algunos rastros de violencia. Él admiraba, por ejemplo, a Oropesa, a Montano. Pero todo tiene una explicación. Cuando una persona admira al poderoso que está lleno de joyas, ¿por qué? Porque está en el extremo opuesto. ¿Por qué alguien necesita ser poderoso? Porque de pequeño se ha sentido impotente. ¿Impotente de qué? Frente a las agresiones del medio ambiente, donde lo pueden dejar llorar siendo chiquito, puede escuchar escándalos, lo pueden zamaquear, lo pueden dejar solo. Entonces se ha estado sufriendo de niño, pero se ha sentido impotente como para poder superar esto. Y entonces esa impotencia hace que quiera lo contrario, que quiera ser poderoso, ser como Oropesa, ser como Montano. Por otra parte, quiere tener armas. Él tenía las armas porque fue vigilante y se quedó con las armas, porque necesitaba esas armas. ¿Para qué? Para cubrir sus debilidades y para defenderse. ¿Y por qué un ser humano necesita armas para defenderse? Porque probablemente ha tenido la experiencia de niño de ser atacado. Cuando somos pequeños y los padres nos atacan y lo hacen de manera aparentemente normal para ellos, porque esos maltratos recibieron, el niño siente que agoniza y quiere matar, quiere destruir, es como un animalito al que le pisan la cola. Entonces él se queda con las armas. Él ya en el internet, en su Facebook, han encontrado que ponía las armas allí, ponía fotografías de armas. Era como que estaba diciendo, ya necesito ser poderoso. Sin embargo, este hombre, que realmente me da compasión cuando pienso en el sufrimiento, así como también el sufrimiento de los que han sido sus víctimas. Pero no podemos quedarnos simplemente en tacharlo, tenemos que explicar para que nuestra sociedad camine y avance. Entonces, él ha tenido, en mi opinión, en mi hipótesis, un equilibrio precario. Tenía por un lado la cólera, la rabia, quería ser Oropesa, quería ser Montano, quería estar lleno de riquezas, pero por otro lado tenía un aspecto, digamos, sano, porque nadie es malo total. Y él quería trabajar y se compró su uniforme, se compró sus aparatitos ahí para hacerlo y empezó a trabajar. Pero viene la policía y le dice que tiene que salir. Según me enteraba hoy día, tenía que pagar 1.800 soles de multa. Y si no, le habían puesto la multa, no sé, eso el dato no lo tengo confirmado. Si le hubieran puesto, terrible. ¿Por qué? Porque él, seguramente los 1.800 costaba más que su equipo para trabajar. Y al día siguiente vienen a sacarlo. Y eso hace que ese equilibrio precario, donde las emociones enfermas, negativas, eran más grandes por todo esto del cual estamos hablando, entonces se rompe el equilibrio y entonces sale dentro de él una parte guardada, que en mi opinión es psicopática, donde planifica, va, trae sus armas, si me vienen los mato. Claro, muchas veces yo escucho, he ido
a compañías de teléfono, a municipalidades, y la gente dice, pero si lo mataría a este hombre, pero no llegamos a la actuación, nos quedamos en el pensamiento. ¿Qué persona no se ha sentido impotente cuando nos llegan recibos, cuando nos aumentan los costos, cuando simplemente con una voz en el teléfono nos dicen, llame mañana, y sabemos que no somos nadie, pero con una diferencia, que no llegamos a actuar el impulso? Tenemos rabia, fantaseamos a qué le haría, pero no llegamos a actuar porque hay un freno que ha sido dado por el cariño que hemos recibido cuando éramos pequeños. El cariño es la gran reserva que tiene el ser humano para que no descargue esta cantidad de impulsos que tú y yo tenemos por nuestra raíz animal. Repito siempre que el 80% de tu cerebro y del mío es mamífero y reptil. Así es que no hay que creernos tan superiores a los animales. Apenas el 20% es inteligente y el 80% pues es demasiado poderoso. Entonces se rompe y esta persona sale dentro de él el odio concentrado que no fue bajado en su infancia, y entonces dice, voy a traer el revólver, mata, y ahí es donde se produce ya un descontrol total de impulsos y regresiona y quiere ya matar a todos y empieza a disparar. No escapa, porque quiere escapar, y es un contrasentido que haya querido escapar a un centro comercial. Lo que él ha querido es destruir el mundo y destruirse. Entonces, era importante hablar de este tema. ¿Por qué? Porque también está dentro de un contexto social, y por eso es que tenemos que tener autoridades que nos humanicen, que nos lleven lo más lejos posible del animal. Y el animal el animal no tolera, y acá tenemos que tolerar, no actuar. Yo puedo tener ganas de pegar a mi hijo, pero no tengo que llegar a la actuación. Yo puedo querer decirle a mi hija, a mi hijo, la vela verde, pero que se quede acá, no actuar. La actuación es lo que daña. Y el poder controlar y pensar en lo que quiero hacer y sentir de que no debo hacerlo porque dañaría, ese es el desarrollo humano. Es decir, tengo unas ganas de matar acá, pero no puedo hacerlo. Y eso solo se logra cuando ha habido bondad en la familia, cuando ha habido consideración, cuando ha habido respeto. Este hombre que ha causado tanto daño, y él se ha causado daño, no ha aparecido del aire. Dicen que era, la versión que hay en los medios, es que era el único hijo varón. ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá sido la madre muy violenta? ¿Habrá habido un padre que lo ha violentado, o él ha observado violentar a la madre y no pudo hacer nada y se sentía impotente y por eso ha necesitado un arma para sentirse poderoso? Bueno, de esto quería comentar con ustedes, y quería comentar para que aprendamos a analizar y a no quedarnos en la superficie. Todo lo que ocurre en la sociedad tiene una causa. Acuérdense ustedes que nosotros, como somos vertebrados, somos primates y somos de una especie Homo, donde han habido 5 o 6 homos y solo quedamos nosotros, el Homo sapiens. Piensa de que recién estamos 200.000 años y apenas 12.000 que estamos viviendo en un sitio, porque se descubrió la agricultura y teníamos que sembrar y cosechar. Los 188.000 años, nuestros tatarabuelos han caminado calatos, cochinos, recolectando y cazando.
Entonces, cada uno de nosotros tiene que luchar contra ese hombre primitivo, hasta salvaje que tenemos. Cuando escuchamos de que hay personas, por ejemplo, que practican el canibalismo y disfrutan de comer a un ser humano, nosotros seguramente en nuestros ancestros hace miles de años hemos sido caníbales para sobrevivir, y es como que esa partecita se ha quedado y sale. Por eso es que hay patologías donde quieren comer a los semejantes. Cuando alguien abusa de su hija o de su hijo, lo que está haciendo es que un espacio que ya debió ser cerrado de la época en que éramos como carneros en el campo, que han sido muchos años, entonces se hace evidente. ¿Y por qué? Porque la única manera de volvernos humanos, de volvernos tolerantes, solidarios, fraternos con los demás, la única manera es con afecto, con amor, con enseñanza a los hijos. Pero es muy difícil en esta sociedad individualista, egoísta, excluyente, abusiva, pero no nos tiene que desanimar. Tú que escuchas este programa acá en la Clínica de las Emociones, quiero que no pierdas la capacidad de indignarte contra todos los abusos, pero no solo de indignarte, sino hacer algo, hablar, comentar, practicar la tolerancia, hacer grupos de conversación con gente de tu barrio, porque si yo estaba pensando que esto que ocurrió en Bagua, donde mataron a los pobres policías, fue lo que dice Jung, un inconsciente colectivo de rabia frente a abusos. También lo que pasó en el Cono Norte, frente al abuso, la gente se violenta, y se violentan más cuando están en grupo. Entonces, vayamos contra el abuso, digamos nuestra palabra. Por eso no es malo, por ejemplo, cuando tenemos que hacer un reclamo, hacer manifestaciones, siempre y cuando tengan límites para que se escuche, porque también las autoridades necesitan de ciudadanos que pongamos límite. Por eso tenemos que pensar antes de actuar como ciudadanos, incluso antes de votar. Necesitamos ser ciudadanos, preocuparnos, decir nuestra palabra. Cuando hablamos, no actuamos. Si este hombre hubiera hablado, hubiera comentado, hubiera agrupado a la gente que estaba también, a los que les estaba negando la posibilidad de trabajar porque no habían tenido licencia, si los hubiera agrupado para ir a otro sitio, hablar con el alcalde. Pero muchas veces en la infancia los padres nos castran y no nos permiten hablar, expresarnos. Por eso es que los padres, es sano que reciban la rabia de los chicos. Cuando un hijo me insulta, no me puedo quedar en la superficie y decir respeta a tu madre. Es verdad que hay que respetar, pero también me tiene que servir su cólera, su reclamo, para saber lo que está sintiendo frente a mi situación jerárquica superior y poderosa.